Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, 9 en punto de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en un día agitado con mucha información económica, mucha información política. Sigue dando vuelta esta cuenta regresiva, esta negociación, entre comillas, contrarreloj en Nueva York para ver si Argentina el miércoles es declarada o no en default, porque la clave está en manos del juez Griesa, saber si este juez de Nueva York mantiene el bloqueo sobre los fondos que envió la Argentina para pagar a los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda, a los acreedores naturales de la Argentina desde el año 2005, y que Griesa mantiene bloqueados hasta tanto, dice el juez, Argentina no encamine un acuerdo con los fondos buitre para pagar una sentencia que obliga al gobierno, al Estado argentino, a pagar unos 1.500 millones de dólares. En un ratito vamos a dar algunos detalles de si hay una negociación o no. Mañana hay una última reunión, la reunión final entre la delegación argentina que viajó esta noche a Nueva York, encabezada por el secretario de Finanzas Pablo López, y el Special Master, el negociador encargado por Griesa, para ver si puede acercar a las partes, a los fondos buitre del Estado argentino, a ver si se llega a algún tipo de resolución. Más allá de eso, en el gobierno de alguna manera están muy tranquilos, y Cristina, que está viajando a esta hora rumbo a Caracas, a Venezuela, junto al ministro de Economía Axel Kicillof, sienten que han encontrado una bandera política que, como no ocurría hace mucho tiempo, le permite al gobierno pasar a la ofensiva. Y de alguna manera esta bandera de la pulseada con los fondos buitre que nos tiene entretenidos en el último mes, le permite al gobierno frenar algunas presiones muy fuertes que está teniendo en el escenario político y económico. Desde los sindicatos, incluso del universo oficialista, la Sociedad Rural Argentina y la Mesa de Enlace, los ruralistas, durísimo Echeverría, el presidente de la Sociedad Rural, el sábado último en la inauguración de la rural contra el gobierno, la propia oposición que se pone detrás de esos reclamos, no solamente de los ruralistas, sino también de los empresarios, y fundamentalmente esta interna feroz que se ha lanzado dentro del peronismo político y sindical, que empieza de alguna manera rápidamente, casi desesperadamente en el caso de algunos candidatos, a buscar un sucesor de Cristina. En todo ese escenario, Cristina encuentra la bandera de los fondos buitre para alinear voluntades, para plantearle a la oposición, bueno, defínanse, ¿están en contra de los buitres o están en contra de la Argentina, de la patria? A la interna política, a Scioli, mirá, no te apures demasiado porque primero tengo que resolver esto. A los sindicatos, miren, no les puedo resolver el tema de ganancias o lo que están reclamando porque estamos enfrancados en esta pelea que está llevando toda la atención del gobierno nacional. ¿Qué pasó en el día de hoy? Bueno, hoy hubo nuevas presiones sobre el dólar paralelo, que es una especie de muestra en dosis de lo que vamos a ver si el miércoles Argentina, bueno, finalmente es declarada en default, y el gobierno tiene que esperar, como ha dicho, con algunos argumentos muy atendibles y defendidos por algunos dirigentes y economistas de la oposición, por ejemplo por Roberto Labaña, hasta enero recién para poder cerrar algún acuerdo con los fondos buitre. Hoy el dólar nuevamente estuvo en los 13 pesos, como había estado el dólar paralelo, como había estado en enero último, y la brecha con el dólar oficial se amplió a casi 60%, es 58% más caro el dólar paralelo frente al dólar oficial, lo cual empieza a generar todo tipo de problemas en la economía. Cuando vos tenés el dólar paralelo que se abre demasiado al dólar oficial, lo que ya conocemos, si esto se mantiene, los exportadores dejan de liquidar los dólares por el canal oficial, los importadores tratan de adelantar importaciones porque les parece baratito comprar un dólar oficial 60% más barato, una serie de problemas. Hay subfacturación de exportaciones, es decir, los exportadores declaran menos de lo que efectivamente están vendiendo al exterior, porque una parte la dejan en el exterior y después la quieren entrar en negro para venderla a 13 pesitos, 60% más caro que el oficial. Bueno, una serie de problemas que ya hemos visto durante buena parte del año pasado y sobre todo en enero, cuando el gobierno tuvo que devaluar. Ahora, ¿por qué el gobierno está pulseando con los fondos buitre aún a riesgo de asumir un costo grande como sería el miércoles próximo que Argentina sea declarada en default? En principio, y hoy lo vamos a discutir con un grupo de economistas que están hoy convocados en Plan M,
porque verdaderamente están convencidos de que tienen las manos atadas, de que no pueden negociar en este momento porque existe la llamada cláusula Rufo, que si Argentina negocia antes de enero del 2015, dicen el gobierno, podría exponerse el Estado argentino a juicios multimillonarios de los bonistas que ingresaron al canje, que reclamarían iguales condiciones que los fondos buitre, que están cobrando todo. La torta y la que no hay, están cobrando todo. Han reclamado por el 100% de sus bonos, sin quitas, y eso, dijo Griesa, que hay que pagarle. Pero más allá de ese argumento del gobierno, Cristina cree que con este tema, en todo caso, y ahora van a ver la campaña que se va a lanzar a partir del miércoles, está con una bandera política que, insisto, le permite sumar políticamente. Dejar de atajar penales como está en casi todos los frentes para, en este caso, mandar algún contraataque. Poder de alguna manera pasar al frente y cosechar algún tipo de voluntades en un escenario que le es muy pero muy complicado desde el punto de vista político y social. Ahora, ¿cuáles serían los costos de que Argentina cayera el miércoles que viene en default, que sea declarada en default? Primero, el gobierno va a decir que no hay default, que en todo caso será otra cosa la que está sucediendo, pero que Argentina pagó su vencimiento. Ahora Griesa no deja que esos fondos lleguen a los bonistas, a los acreedores de la Argentina. Entonces el gobierno va a discutir muy específicamente el tema de la semántica default, si efectivamente podemos hablar de un default o no. Pero más allá de esa cuestión, no cree ni Kicillof ni la propia Cristina que en el corto plazo, si este es un default de 5 o 6 meses para negociar con los buitres, sea a partir de enero del 2015, en el corto plazo, la economía argentina vaya a estar mucho peor de lo que ya está. Ese es un poco, básicamente, el diagnóstico. Y en este diagnóstico coinciden muchos economistas, incluso de la oposición, que creen los problemas de esta economía son previos a que estallara hace un mes el problema de los buitres nuevamente con el fallo en contra de la Corte Suprema de Justicia. Son problemas muy profundos y esos problemas, más allá del tema buitre, difícilmente vayan a cambiar demasiado si la Argentina entra en una situación de default a partir del miércoles. Por ejemplo, hay muchos que dicen que el dólar hoy en 13 pesos es un poquito el anticipo de lo que se venía en la segunda mitad del año, donde había pesos circulando por todos lados porque el gobierno está imprimiendo a lo loco con el Banco Central y faltan los dólares. De hecho, hoy el gobierno pagó un vencimiento de 650 millones de dólares al Club de París y las reservas le quedaron casi 700 millones de dólares abajo de lo que estaban el día de ayer, y está en un nivel muy bajito las reservas del Banco Central. Es decir, un nivel que apenas puede respaldar los pesos que está dando vuelta a 13 pesos o a 13,50, y esos son los valores que hoy se manejan. Ahora, ¿qué pasaría si Argentina cae en default? Estos son los escenarios que elaboró Dante Sica de la consultora ABC, que muestra una economía que está bastante complicada, que viene ya con una desaceleración muy fuerte y con un estancamiento en los últimos 3 años, pero que para este año puede tener, si hay default, una caída del 3,5% del PBI. Es decir, si Argentina no tiene ningún tipo de financiamiento externo en la segunda mitad del año, porque no se arregla el tema de los buitres y no pueden ingresar dólares financieros, bueno, puede haber una caída del 3,5% del PBI. Ahora, aún sin default, si se arregla con los buitres, ya Dante Sica estaba pronosticando una caída del 1,5%, es decir, la recesión este año ya está instalada. Y este ya era un año, de alguna manera, perdido, con una caída del producto, que es cierto, podría ser más profunda si hay default, pero era un año recesivo. Respecto al año que viene, ahí está la discusión. Si no hay default y se arregla con los buitres, bueno, dice Dante Sica, se puede crecer 1%. Hay otros que están arriesgando que la economía el año que viene puede crecer 2, 3%, pero no mucho más que eso. Teniendo en cuenta los niveles de inflación, qué ha pasado con el atraso cambiario nuevamente. Bueno, si hay default, si Argentina cae en default, habría también otro año de recesión. Menos que este año, pero el año que viene sería también un año bastante flojito. El 2015, el año que el gobierno necesita tratar de acumular políticamente. Bueno, ¿qué pasaría con el dólar oficial? Bueno, este pronóstico de la consultora ABC dice, si no hay default, el dólar, a fin de año, el dólar oficial tendría que estar alrededor de 9,40. Que es lo que han puesto todos los economistas. Miguel Bain, por ejemplo, el economista estrella de Daniel Scioli, los economistas de Sergio Massa, están todos
previendo un dólar oficial más o menos a 9,40. Esto está controvertido, porque el gobierno hasta ahora venía con la idea de ir llevando el dólar para arriba junto con la inflación, pero en los últimos tiempos, como no tiene dónde agarrar, sujetar a esta economía que está desequilibrada por todos lados, ha clavado el dólar en 8,20, 8,15, 8,20, y hay quienes dicen que por ahí va a aguantarlo ahí al dólar. Es decir, que este 9,40 por ahí puede ser más bajo. Ahora, si hay default, esto tendría que ser un poquito más alto, porque el gobierno tendría que emitir más pesos para, si además dicen que quieren estimular un poquito el consumo, darle un aumento mayor a los jubilados, mantener algún plan de obra pública, es decir, no hacer un ajuste fiscal, tendrían que emitir un poquito más de pesos, habría menos dólares, el gobierno con más inflación dando vuelta tendría que subir un poquito el dólar para que no se le mueran las economías regionales, para que no haya un atraso cambiario que nuevamente le esté generando un problema enorme con las exportaciones regionales que están cayendo además, que este es un año donde están cayendo las exportaciones. Ahora, el año que viene, sin default, el dólar podría estar en 11,90, 12 pesitos el dólar oficial. Este era un poco el pronóstico también que todos hacían si el gobierno va llevando el dólar por debajo de la inflación. Si la inflación es del 30%, el dólar lo pone con un 25% de aumento en el año. Si la inflación es 35, lo pone con 30% de aumento en el año el dólar, para no volver al escenario de atraso cambiario. Y si hay default, el dólar podría estar en 13 pesos el oficial. Este es el escenario que da la consultora ABC. ¿Y qué pasa con la inflación? Bueno, lo que les decía, con un escenario de default, evidentemente el gobierno va a tener este año que emitir igual cantidad de pesos, o tal vez un poco más de pesos, va a tener muchos menos dólares. Entonces, de alguna manera puede ser que se acelere la inflación, que es una inflación ya de costos. Además, si entra en el círculo, tener que subir un poquito el dólar, la inflación puede estar alrededor del 40% este año, y sin default va a estar en el 34 o en el 32, pero no más abajo del 30%, dicen la mayoría de los analistas privados. Ahora, con o sin default, el año que viene es un escenario con inflación del 24 al 26%, es decir, con una inflación más aplacada que este año, básicamente porque la economía va a seguir en recesión. Y de alguna manera también el gobierno, hay que ver cómo lo juega, pero va a tratar de sujetar con el dólar oficial, la evolución de los precios. En síntesis, no es demasiado distinto, por lo menos este año, a lo que se estaba viendo en la economía real argentina. Tasas de interés más altas, menos consumo, menos inversión, por ahí menos creación de empleo. Es decir, lo que está en juego acá es si la economía empezaba a despegar o no en la segunda mitad del año, gracias al financiamiento externo que pensaba buscar el gobierno, Scioli, Macri, los gobernadores emitiendo deuda en el exterior. Bueno, si no se llega a un acuerdo con los fondos buitres hasta enero del 2015, este financiamiento no va a estar. Y aunque el gobierno diga, estamos planeando ver el programa económico para reactivar la economía, no tienen programa económico. No hay programa económico posible. Vos tenés déficit fiscal. El único programa es emitir más pesos y tratar de con eso financiar algún programa de obra pública, un aumento mayor para jubilados, además, digamos, en la economía no hay magia, no hay ciencia, no tenés otro instrumento para fomentar la actividad económica. Y eso te lleva a más inflación, más atraso cambiario, es todo un problema. Eso es lo que está en juego este año. Si la economía empieza a reactivarse, hay que esperar recién al 2015, la esperanza de que ingresen estos dólares que había prometido Kicillof, que iban a ingresar una vez que se cerró Club de París, la negociación con Repsol, los acuerdos con el CIADI o el nuevo índice de precios con el FMI. Bueno, en este contexto, y después vamos a discutir un poquito con Federico Sturzenegger, por ejemplo, hoy Kicillof dio los números del acuerdo con el Club de París. Cuánto se pagó en punitorios, o se aceptó pagar al Club de París en punitorios, y es una enormidad. Son 3.600 millones de dólares que el gobierno aceptó pagarle en el futuro, a través de la emisión de bonos, al Club de París. Ahora, 3.600 millones de dólares en punitorios habla de que el gobierno estaba muy interesado en cerrar todo el frente externo con el Club de París, que de alguna manera era una serie de medidas que el gobierno iba tomando como una especie de plano, de programa, para llegar al final, a buscar dólares financieros en el mercado de capitales. Bueno, eso hoy está trunco por lo que sucedió con los fondos buitre, con Griesa y la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Es decir, el plan les quedó por la mitad. ¿Quiere el gobierno retomar ese plan?
Y mi impresión es que sí, que en algún momento, más allá de la bandera política, le significa el enfrentamiento con los buitres, en algún momento quiere retomar ese plan, pues no le queda otra. No tiene un plan B. No hay otra estrategia para reactivar a esta economía más que pasar la gorra en los mercados de capitales en el exterior y buscar dólares. En este contexto, Diego, hoy se da otra situación particular, que empieza nuevamente a cinchar en el escenario político. Vudú, de nuevo presidente, Vudú procesado, cuando en los últimos días distintas voces ultra-kirchneristas o cercanas al oficialismo empezaron a sugerir la posibilidad de que Vudú diera un paso al costado. Cristina está en este momento viajando hacia Caracas, a la cumbre del Mercosur junto a Kicillof. Sí, llega a las 11 de la noche, Cristina, y mañana espera tener una postal que es muy necesaria para el gobierno, que el gobierno considera que va a ser positiva, que es la del respaldo regional, porque vas a tener una cumbre del Mercosur donde va a estar Dilma Rousseff, Pepe Mujica, donde está el regreso de Paraguay también, y donde Cristina puede lograr ese apoyo que un poco ya consiguió en la cumbre de los BRICS hace 10 días aproximadamente en Brasilia. Una segunda postal enviando un mensaje hacia afuera, y el gobierno que mira en dos velocidades, porque cree que en el corto plazo efectivamente lo beneficia este hecho de, Cristina misma lo dijo, estoy sola contra los buitres de adentro y los de afuera. Todos los temas pasan a un segundo plano. Vudú, que el fin de semana estuvo escuchando La Mancha de Rolando en la trastienda, arde la ciudad y la política también, bueno, tenía que ir el miércoles al Senado a presidir la sesión en la cual el jefe de gabinete Capitanich tenía que dar su exposición ante el Congreso, y hoy Capitanich dijo no voy el miércoles, atendiendo las circunstancias muy especiales que está viviendo la Argentina frente a los fondos buitre. Le mandó una carta a Vudú pidiéndole que se postergue por lo menos una semana ese informe en el cual el tema de los buitres y otro de los temas era el tema Chicone que quería plantear la oposición. Bueno, seguramente no lo van a poder plantear ahora, y ya viene un receso bastante pronunciado que se está tomando el Senado, y Vudú hace mucho tiempo que no va por el Senado. Esta semana es una nueva postergación. La última vez fue el 10 de julio, donde el gobierno consiguió esa ley con el apoyo de la oposición, a cambio de que Vudú no estuviera presidiendo la sesión. Bueno, impresionaron las declaraciones el fin de semana de Fernando el Chino Navarro, sí, uno de los líderes del movimiento Evita, uno de los sectores territoriales más kirchneristas, más comprometidos con el modelo desde el punto de vista ideológico, que hasta ahora venían bancando al vicepresidente Amado Vudú. De hecho no lo dijo acá, yo le creo a Vudú. Ahora el Chino Navarro dijo sí, yo también le creo a Vudú, pero si yo fuera él pediría licencia. Es lo más razonable, primero porque tengo que abocarme a una causa, segundo porque descomprimiría la situación política y liberaría a la presidenta. Esto dijo el Chino Navarro muy fuerte, porque hay distintos sectores que le empiezan, los senadores del oficialismo, que están casi en una rebelión, rogando que Vudú no vaya a presidir la sesión. Sí, el Chino Navarro, que expresa el movimiento Evita y que es un sector que siempre tuvo cierta o buscó cierta autonomía dentro del espacio del kirchnerismo, y que no estuvo, por ejemplo, el fin de semana en Córdoba, donde hubo un encuentro con Carlos Giannini, con La Cámpora, con Uribarri, con Agustín Rossi, con Tomada, y no estuvo el movimiento Evita, que ya tiene otro candidato a presidente, que no es ni Scioli ni Randazzo, que es un candidato a presidente que probablemente no tenga chances, pero como buscando la posibilidad de correrse de lo que es la ortodoxia del kirchnerismo. No, pero el Chino Navarro le dijo la vez pasada que el 9 de julio, cuando fueron al acto en Tucumán, le dijo, mirá, Amado, me parece que tendrías que pedirte la licencia. Si yo fuera vos, me pediría la licencia. Digo, esta frase en el peronismo es, le soltó la mano. Sí. Directamente. Sí. Mire, yo lo banco, pero si yo fuera él, yo daría un paso al costado. Es un sector que se está desligando de lo que es la ortodoxia del kirchnerismo. Insisto con esto, unidos y organizados, que no forma parte del movimiento Evita de ese grupo. Y bueno, por supuesto, hace 15 días el Chino Navarro decía, lo respaldo, le creo. Otro que habló también fue Gabriel Mariotto. Dijo una frase que causó gracia, porque dijo, pongo las manos en el fuego por Vudú. Esa es la actitud que hay que tener, pero de última está el pancután, dijo Mariotto. Sí, sí, esa crema que es salvadora en el caso de quemaduras extremas. Bueno, volviendo al tema esencial, que es de la pulseada con los fondos buitre, yo le decía, Cristina se siente cómoda, confortable en esta pelea, y de hecho estos van a ser los afiches que van a empezar a circular a partir de mañana o pasado en la ciudad de Buenos Aires, auspiciados por el sector San Martín, el grupo del Movimiento San Martín, que lidera el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Ayer Braden o Perón, hoy Griesa o Cristina.
Es decir, el gobierno se sube con todo a la pulseada con los buitres, que según muestran algunas encuestas le suma políticamente, siempre y cuando la economía no le reste demasiado, siempre y cuando este escenario base que comentamos de recesión no se trasluzca en un escenario de crisis cambiaria, de corrida al dólar y demás, pero teniendo cepo al dólar, teniendo restricciones a las importaciones, esta es una economía que está embretada por todos lados. Es decir, uno no ve, ahora lo vamos a discutir con Federico Sturzenegger, dónde se les puede escapar la tortuga. Ya está la economía totalmente exhausta, digamos, ya a la economía la plancharon. Es decir, ¿cuánto más pueden planchar la economía? Bueno, esa es un poco la discusión que vamos a dar en un ratito. ¿Cuánto tenés que subir la tasa de interés para calmar el dólar? ¿La subirás en vez de a 30, 40%, 45%? Bueno, en algún momento el dólar se calma. Depende un poco de cómo dejás el nivel de actividad. Sí, es un afiche impensado hace un mes, más o menos, cuando Federico Sturzenegger viajó a Washington también con Julián Domínguez y con el resto de la oposición a acompañar la estrategia oficial. Lo que fue sucediendo después hace posible este afiche donde el gobierno se muestra solo, aparece desligado del resto de la oposición, que ahora la oposición critica la estrategia del gobierno y el gobierno dice esto, ¿no? Vamos a discutir con Federico Sturzenegger, con Agustín Datelis, con Luis Seco, con Eugenio Bruno, un especialista en los temas legales de la deuda externa. Bueno, la cuenta regresiva, en las próximas 48 horas, Argentina puede o no caer en default, y cómo se planta el gobierno frente a ese escenario. El corrupto es un hombre que se aprovecha del poder político o económico para robar los dineros públicos. Eso es intolerable para todos los que se levantan al alba para trabajar y no para fabricar billetes o apropiarse de empresas ajenas. Ellos que nunca jamás denunciaron la corrupción ni de la dictadura militar ni de sus socios acólitos, hoy pretenden ser los adalides de la moral pública. El durísimo discurso del presidente de la Sociedad Rural contra el gobierno nacional volvió a dibujar dos países distintos. Acompañado por Mauricio Macri, Ernesto Sanz y la mesa de enlace, Luis Echeverri afirmó que la década kirchnerista no fue ganada, sino depredada, y aseguró que el proyecto gobernante no tiene alma ni amor por la patria. El presidente de la Rural se sumó así a las críticas del titular de la UIA, Héctor Méndez, y del sindicalismo que presiona al gobierno por una actualización del impuesto a las ganancias. Mientras la oposición cuestiona al gobierno, Argentina camina hacia el default, y el oficialismo se siente cómodo con la épica que le devuelve la batalla contra los fondos buitre. La presidenta insiste en que los gobiernos kirchneristas fueron pagadores seriales y reitera que se hicieron cargo de una deuda contraída durante los años del radicalismo en el poder. La presidenta, que ha subido en imagen, porque a muchos les gusta esto, patrios buitres, sin saber que después se pueden quedar sin trabajo, siempre los pseudo dictadores o los personajes autoritarios, cuando se ven perdidos, recuerden ustedes, se ven perdidos, hacen la jugada nacionalista, heroica, etcétera. Esto es de manual. Cristina ya no disimula que se cree fortalecida por la ofensiva de los buitres en Nueva York. Encontró una nueva excusa para disciplinar a la tropa y reclamarle lealtad a gobernadores y sindicalistas en la batalla contra los holdouts. Bien, ya estamos con Federico Sturzenegger, diputado del PRO, economista, gracias por venir. Bueno, a ver, ¿es tan grave si Argentina el miércoles es declarada en default, de un default extraño, digamos? Se enviaron los fondos, pero Griesa los bloquea, no llegan a los bonistas y Argentina es declarada en default. ¿Qué pasa en términos de dólar, de nivel de actividad? Bueno, vos lo describiste un poco y me parece que más o menos son los números que todos tenemos en la cabeza, lo cual, Maxi, te habla de la disociación entre lo que es el relato y la gente. A ver, si vos tenés un escenario que te genera más crecimiento económico o menor recesión, te genera menos inflación, te genera menor escalada del dólar, ¿cuál es la que es mejor para la gente? Entonces, me parece que tenemos vos creo que lo dijiste muy bien, o sea, una voluntad de rescatar algo épico y algo que políticamente, quizás en el corto plazo, genera algún beneficio, después vendrán los costos que habrá que pagar, que son los que acabamos de decir. O está quien puede pensar en la gente y decir, bueno, ¿por qué no pensamos que es lo mejor para la gente? Si vas a tener una recesión que es más fuerte, o sea, este planteo patria buitres que de alguna manera ya presupone
una respuesta. Me parece que es un reduccionismo que no ayuda al debate ni ayuda a la solución. Ahora, hoy el dólar estuvo nuevamente en 13 pesos, ¿no? El dólar paralelo. Más allá de cuánto puede ubicarse el dólar paralelo, el resto de las variables, el gobierno 5 o 6 meses no las puede aguantar, digamos, no puede aguantar un escenario muy similar al que estamos viendo. Más de lo mismo, yo digo, vamos a ver mucho más de lo mismo en todo caso. A ver, yo creo que lo dijiste muy bien. Los problemas de la economía son de factura interna, no son de factura externa. Recordemos que Argentina está en default todavía, está en default con los holdouts y está en default con todos los bonos en ser, que todos los meses los defaultea un poquito mintiendo con el INDEC. O sea que Argentina está. El problema de la inflación es un problema interno, el problema de la recesión tiene que ver con el daño que ha hecho el kirchnerismo en un montón de mercados. Eso no va a cambiar. Yo creo que lo que el gobierno está de alguna manera resignando con esta tesitura que lleva, que tiene otros problemas que ahora en todo caso los mencionamos, es la posibilidad de que Argentina se recupere un poco más el año que viene. O sea, lo que está entregando, lo que está abandonando, es la pretensión de que puede mejorar esa situación económica. Vos me decís, ¿va a empeorar mucho? Y no, mucho no puede empeorar. Si Argentina ya es un país que no tiene acceso al mercado de capitales, este no es un país que está recibiendo 5 o 6 puntos del PIB de entradas de capitales y que de repente ahora va a tener que cortar eso. Es un país que está totalmente aislado. Entonces, ¿por qué el gobierno había hecho un cambio? ¿Por qué en un momento cambió el gobierno? Porque en un momento dijo, voy a arreglar con el CIADI, voy a arreglar con Repsol, voy a arreglar con el Club de París, como dijiste vos, ni siquiera peleando los punitorios. Entonces eso fue porque en un momento yo creo que el motivo fundamental por el cual el gobierno cambió fue YPF. Es en algún momento YPF le dijo, mira, acá hay que invertir 200.000 millones y nosotros no tenemos acceso al mercado internacional, esto no vamos a hacer, y el gobierno dijo, bueno, esto lo tengo que resolver. Y creo que, como vos dijiste, quedó trunca la estrategia, porque yo creo que había bastante confianza. De hecho, nos vinimos de Washington con bastante confianza que la Corte Suprema iba a tomar el caso y patear la cosa. Ahora, si lo planteo de otra manera, en el gobierno parece que este tema de la cláusula Rufo, es decir, miren, el gobierno quiere pagar, Cristina quiere... a ver, veamos los números que acordaron con el Club de París. El gobierno emitió 6.000 millones de dólares para pagar a Repsol la indemnización por la expropiación de YPF. Acordó pagarle por ahora 500 millones de dólares a empresas que habían hecho juicio contra Argentina en el CIADI, pero eso abre una puerta de juicios de miles de millones de dólares que el gobierno ahora acepta pagar y antes no. Acordó 9.700 millones pagarle al Club de París, con 3.600 millones de intereses moratorios, punitorios. Es decir, además del capital, que eran 4.000... Esto, perdón, te hago una interrupción. Esto se pagó porque Kicillof insistió en que no haya un artículo 4 del Fondo Monetario, que no es nada, es simplemente que vienen a auditarle los números del INDEC. Por no querer hacer eso, pagamos 3.600 millones. Bueno, es controvertido la discusión, pero el gobierno reconocía unos 6.000 millones de deuda con el Club de París entre el capital adeudado más intereses vencidos, y aceptó para cerrar la negociación pagar 3.600 millones de dólares de punitorios, es decir, en total 9.700 millones de dólares. Uno dice, si la verdad Cristina tuviera a mano cerrar con los buitres por 1.500 millones de dólares, firma, cierra y ve si puede conseguir financiamiento Maxi, ¿vos te acordás el mes que viene, barato, dólares, para hacer obra pública, para volver de alguna manera a reactivar esta economía. Si no lo hace es porque efectivamente el gobierno está muy preocupado porque dice, tengo las manos atadas hasta enero del 2015. ¿Vos te acordás que el 20 de junio, cuando ella da un discurso en el Día de la Bandera y dice vamos a arreglar? Bueno, cambió totalmente, digamos, el escenario respecto por lo menos lo que son las posibilidades de financiamiento. Yo creo que el tema de la Rufo es algo que me parece que es razonable que el gobierno esté preocupado, me parece que es serio eso. Me parece increíble que no se pueda resolver. Por ejemplo, una de las cosas que estaban diciendo es que se haga una caución, un seguro de caución, que no es ninguna oferta, nada. Entonces, porque la verdad que pedirle al juez que te extienda el stay, no estamos con la credibilidad muy alta, ¿no? Lo venimos agrediendo permanentemente. Entonces, bueno, alguien dice, bueno, pone un seguro de caución, no es ninguna oferta, no es nada, es simplemente un seguro. Y eso por ahí lo convence al juez y ojo, que la misión está yendo para allá, así que no se sabe. Pero déjame decirte una cosa que sí me parece que es importante. Está toda esta discusión sobre si la Rufo aplica o no aplica en el pago de la sentencia, si es algo que es voluntario, cuando vos no pagás taca, etcétera. Pero tengamos presente que el gobierno argentino hace algo que para mí, te tengo que ser sincero, es un ejemplo de mala praxis realmente sorprendente, que es que le presenta un escrito al juez de liceo diciendo que aplica la cláusula Rufo. No, por eso. Entonces, a ver, el gobierno ya está. Parece el gobierno, como que, digamos, si tenía miedo que funcionara, parece como... Por eso.
algunos se preguntan qué puede negociar el gobierno de acá al miércoles. No puede negociar nada el gobierno. El gobierno solo puede esperar, esta es información que tengo, pero además es lo obvio, el gobierno solo puede esperar que Griesa o los buitres digan, bueno, por esta vez desbloqueamos los fondos y le permitimos. Pero ¿por qué no puede negociar nada el gobierno? Porque si había alguna duda de si aplicaba o no la cláusula Rufo, el gobierno ha dicho durante un mes entero que aplica la cláusula Rufo. Y hay un segundo Entonces, tema. hoy estaban muchos inversores en bonos de la deuda argentina que quieren cobrar, que son los acreedores genuinos de la Argentina, viendo si podían demandar al gobierno argentino en el caso de que Argentina cayera en default del miércoles, o si Argentina negociaba con los buitres y podían demandarla también a la Argentina por la cláusula Rufo. Ahora, más allá de este escenario, Labaña salió a defender al gobierno. Labaña dijo, miren que la cláusula Rufo es algo muy grave, si el gobierno negocia hoy puede ser un tifón, si no negocia puede ser un tifón, puede ser el default de esto de que la recuperación se postergue, pero si negocia ahora con los buitres y no espera a enero del 2015, puede ser un tsunami. Se le puede desarmar toda la reestructuración de la deuda. Obviamente lo mejor sería conseguir que el juez extienda el stay hasta enero. Ahora, si eso no ocurre y el gobierno se embandera en el tema de los buitres, pensá que hay otra cosa, que es que así como el gobierno quizás quiere llegar al fin del mandato sin pagarle a los buitres, e irse del gobierno diciendo, bueno, no le pagué a los buitres, también quiere irse del gobierno diciendo que le pagó a la gente que sí aceptó la reestructuración de la deuda. O sea, el gobierno tiene como un conflicto ahí, que es que no quiere irse del gobierno habiendo defaulteado de nuevo. Digo, el kirchnerismo hasta tiene la capacidad de destruir sus propios éxitos, o sea, para destruir su propia reestructuración. Entonces eso lo obliga al kirchnerismo inmediatamente a hacer un canje de deuda local, que va a ser muy complejo, va a ser, ahora después seguramente lo vas a seguir discutiendo, que va a generar nuevos holdouts, y bueno, que va simplemente a crear el clima de desconfianza, que es lo que explica que esos resultados económicos se vayan a dar. Se quedan unos minutitos, Federico Sturzenegger, que le quiero preguntar cómo se planta Macri, porque yo creo que este tema también descoloca a la oposición. Cristina cree que tiene una restricción, que es la cláusula Rufo, y hasta enero tiene que bancar este tema. Ahora hace una bandera política este tema. Déjame decirte algo, nosotros no estaríamos en esta situación, y esto me parece que hay que está decirlo. Bien, pero Maxi, porque es muy concreto, porque hace 2 años... Uno dice que hay que pagar, los otros dicen que hay que esperar hasta enero. Maxi, Griesa hace 2 años, hace 2 años, cuando le pidió a Argentina una oferta de pago, nosotros como partido político dijimos, lo que hay que hacer es una oferta donde se le ofrezca a estas personas lo mismo que aceptaron la gente del canje. Nos dijeron de todo, cipayos, antipatria, un montón de cosas. Después el gobierno se dio cuenta que esa era la posición correcta. Entonces por eso te digo que nosotros preguntarle al PRO qué va a hacer en este momento es un poco injusto, porque nosotros nunca hubiéramos llegado a esta situación. A ver, le voy a preguntar a Eugenio Bruno, que es un abogado especialista en negociación de deuda. Eugenio, gracias por venir. Bueno, ¿en qué situación estamos de acá al miércoles? ¿Hay alguna información que esté dando vuelta? Mañana hay una nueva reunión entre el mediador, Daniel Pollack, y los funcionarios argentinos. Al parecer no va a ser cara a cara con los abogados de los buitres, sino que los buitres van a estar en otra reunión paralela. No, me da la impresión que las cartas, desde el punto de vista de lo que comentaban antes, en cuanto a la postura oficial, ya están echadas. Comparto lo que decías, que me da la impresión que desde el punto de vista de Argentina mucho no hay que esperar en cuanto a llevar una propuesta, ni siquiera un principio de acuerdo ni de negociación, por la postura que han tomado de que la cláusula Rufo es un riesgo que ellos no pueden correr. Y por lo tanto, de acá al miércoles lo único que puede ocurrir es una petición de parte de los fondos litigantes o demandantes de reponer el stay. ¿De los buitres? Sí, de los buitres, de reponer el stay, esta medida de no innovar durante 3 meses o 6 meses hasta fin de año, a los fines de que efectivamente se pueda negociar a partir de enero del año que viene. Ahora, lo que ellos mismos han dicho públicamente es que sin una acción concreta de parte del gobierno, puede ser una garantía, puede ser un compromiso de negociar, pueden ser algunas otras acciones que ya prácticamente no hay tiempo, no van a ir por ese camino. Por lo tanto, yo creo que la única opción de que se destrabe es un pedido de stay de parte de los fondos, sin red, como digo, en el sentido sin tener un compromiso concreto de Argentina de ninguna naturaleza, porque creo que secreto tampoco hay nada. ¿A los fondos buitres no le conviene que Argentina caiga en default el miércoles? La verdad que no lo sé, digamos, yo no soy asesor de ellos, ni lo represento, ni mucho menos.
No lo sé, ellos dicen, digamos, creo que de los dos lados hay un grado muy alto de desconfianza, y entonces sin acciones concretas de un lado o de otro, no van a mover, así que no sé, quizás cambien, la verdad que no lo sé, pero en concreto, por lo que ellos han dicho, es que si no hay una acción previa de Argentina, ellos no van a mover en cuanto a pedirle al juez Griesa, que yo creo que es hoy en día la única forma de lograr un stay, que lo pidan los fondos, que le pidan efectivamente a Griesa un stay sin un compromiso de Argentina, pero Argentina ya ha dicho que no puede dar ese compromiso por la interpretación que están haciendo de que eso implicaría un riesgo muy alto de violación de la cláusula Rufo, que dispararía, como es público y como comentabas, tanto quizá acciones penales contra los funcionarios o una contingencia financiera y legal contra Argentina. Después podemos discutir si la cláusula Rufo aplica o no, pero en concreto, y lo importante desde el punto de vista de los hechos, es la postura, la lectura que hace Argentina de esa cláusula. Ahora seguimos, vamos a hablar también un ratito con Enrique Zuleta Puseiro, qué está pasando desde el punto de vista político, si esto de alguna manera le suma a Cristina políticamente, como muestran algunas encuestas, y también tenemos algunas encuestas de la carrera al 2015, que se ha lanzado con todo. Y con Datelis y con Luis Seco vamos a analizar, bueno, los escenarios posibles a partir del miércoles, qué significa el default. Se queda también Federico Sturzenegger unos minutos más acá en Plan M. Ya volvemos, no te vayas. Divanlito, divanlito, divanlito. Renueve su interior, conecte con el hogar que lleva dentro, relájese, piense en Divanlito. Adrián Mercado en las Artes presenta por primera vez en la Argentina Ardi, la feria de arte y diseño más grande de los últimos años, del 31 de julio al 4 de agosto en el Hipódromo Argentino de Palermo. Adrián Mercado en las Artes, el placer de disfrutar con el que sabe. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Seguimos en Plan M. A ver, estamos con Luis Seco, economista, con Agustín Datelis, también economista de la Gran Macro. A ver, ¿qué escenario se abre en los próximos meses si Argentina no llega el miércoles a conseguir esto que planteaba Eugenio Bruno, que el juez Griesa reponga este amparo y que Argentina no caiga o no sea declarada en default? Un default raro, insisto, no es el default del 2001, ni mucho menos, ¿no? Yo mira, primero me gustaría que... No me gusta adjetivar la palabra default, porque en el adjetivo ya hay un principio de relativización. O sea, es como que si vos le pones default técnico, estratégico, raro, sui generis y demás, es como que es algo distinto a un default, es un default. Si es forzado por las circunstancias, si te gusta o no te gusta el fallo, ¿no? Pero es un default si Argentina no paga ese vencimiento. Dicho esto, yo soy de lo que cree que no hay que subestimar las consecuencias. A mí me parece que se abre un periodo primero de un fárrago judicial gigantesco
Eso va a significar, como decía Eugenio, un montón de idas y vueltas durante un periodo de tiempo bastante largo, hasta saber bien qué es lo que significa desde el punto de vista estrictamente el default, hasta dónde viene la aceleración, el cross default, todas estas cosas que has venido discutiendo últimamente. Y en paralelo va una situación económica que se va a ver afectada severamente desde el punto de vista de las expectativas por esa indefinición judicial, digamos, que va a durar cierto tiempo, porque Argentina incluso puede arreglar en algún momento y pagar. Pero la verdad que a mí me preocupa mucho la subestimación que hay de las consecuencias, ¿no? Claro, ahí está la gran diferencia, digamos, con el 2001. En el 2001 vos declaraste del Congreso el default y no había tu día, digamos. Nadie pensaba que en 2 meses la Argentina iba a levantar ese default. En este caso, si te declaran en default, vos tenés, en el caso de que, lo va a explicar mejor Eugenio Bruno, pero en el caso de que los bonistas pidan un mecanismo legal que se llama la aceleración de los bonos, para lo cual tienen que reunir el 25% de los acreedores, Argentina tiene a partir de ese momento 60 días para regularizar la situación, es decir, para depositar los fondos, si arregla con los buitres. Es un escenario que no es inexorable, digamos, ¿no? Es que a partir de ahí se estrellan los planetas, ¿o me equivoco? Sí, no hay 60 días, en realidad no, esos 60 días no sé de dónde vienen, pero no, en el contrato de fideicomiso de emisión de los bonos no existen. Esos 60 días son para lo que se llama cross default, que es más complicado para explicar, pero no sería el caso, el hecho que aplicaría en este caso, que esto es un default de pago. Entre los 5 eventos de incumplimiento que tienen los bonos, uno es el default de pago, otro es el cross default. El cross default no aplica en principio, salvo que Griesa libere los pagos para los bonos que no están sujetos a la ley de Nueva York, pero en concreto, lo que vos decías, hay que ver primero si ocurre este evento de incumplimiento que estamos diciendo el miércoles, si es que antes no pasa nada, no hay alguna prolongación del Si ocurre, sí, el 25% de cada serie, hay unas 10 series, de cada serie de esos bonos puede acelerar los vencimientos y decir, bueno, si nos debían 100 en 30 años, nos tienen que pagar los 100 al contado, obviamente eso no va a ocurrir. La aceleración puede pasar o no puede pasar. Si ocurriera una aceleración, el gobierno en cualquier momento puede curar, no es que hay 60 días para curar o después no curar. Puede curar, para curar tiene que pagar los vencimientos corrientes, no los totales, los vencimientos estos pagos de intereses o de capital que va a haber ahora en septiembre, y reunir el 50%, es decir, para desacelerar necesitas el 50%. Creo que en un escenario de acuerdo integral, incluso nosotros lo hemos planteado en su momento de esa manera, me parece que aún si hay aceleración y después se lograra un acuerdo integral se podría desacelerar. Ahora, entramos en un terreno complicado, donde empieza a haber compraventa de bonos y los tenedores actuales quizás no sean los que sean igualmente hay una porque a mí me parece importante esto, digamos, esta falta incluso de visión, no digo coherente, pero homogénea entre los abogados que saben, y Eugenio son los que más saben, respecto de, bueno, hay tantas cosas que considerar. Nosotros, Argentina tiene una situación macro muy vulnerable a cambios de expectativas, muy vulnerable. O sea, no es que tenemos una situación macro fácil, esto no opera en un contexto. Claro. Entonces viene a golpear justo una situación muy débil, macro, digamos, donde el gobierno ha logrado construir cierta expectativa favorable de que iban a ingresar dólares. Esa expectativa está suspendida de hace 2 meses, se va a seguir suspendiendo durante varios meses, y de hecho es casi imposible pensar de que uno diga, bueno, esta idea de que se había construido el gobierno, de que iba a haber suficiente cantidad de dólares, desaparece del escenario. Y ahí es una cuestión de que tenemos que ver día a día cómo reacciona la pregunta es hasta cuándo, porque a mí lo que me llama la atención es que muchos siguen preguntando si ingresan o salen de la Argentina. Digamos, cuando en el default del 2001 nadie te preguntaba si es momento para ingresar a la Argentina. Y todavía hay muchos inversores financieros que están preguntando si ingresan a la Argentina. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el año que viene tenemos un cambio de ciclo político, porque hay varios problemas en la economía, pero todos pensamos que la deuda no era el mayor problema de la economía argentina, ni mucho menos. Agustín Delis. ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches. Bueno, primero te pido algún día que hagamos un cambio en el peso del tiempo que usa cada uno para sus argumentaciones, porque tengo para refutarte tantas cosas que no me daría el ya tiempo te dije, vos de lo que queda del programa. Ilimitado en intratables. Acá no, ahí al contrario, ahí no te dejan hablar. Bueno, por eso, acá, entonces acá no me vengas a cuestionar acá en Planeme, si tenés o no tenés tiempo. Más de tiempo, porque hay un montón de posturas contrarias. Un bocadillo entre las vedettes, viste, no me vengas a cuestionar acá en Planeme si tenés o no tenés tiempo.
No, vos podés hacer lo que quieras con, no, pero no sé qué tengo con que tu ver. opinión, con tu yo opinión. voy a todos Dale, lados, vengo acá dale. y voy a todos lados. Pero digo, el tiempo necesario para refutar todo lo que vienen hablando tendría que ser más largo. A ver, digo, primero, muchas de las cuestiones, después te voy a hablar un poco del escenario macroeconómico. Yo respeto mucho, la verdad, a Dante Sica, pero no comparto para nada las proyecciones que acaba de mostrar. Recién Sturzenegger y Luis Seco tampoco compartían la de Dante Sica, pero porque lo consideraban demasiado optimista. Vos me imagino que no lo compartís porque lo consideran demasiado porque veo un pesimista. escenario, y claro, porque un escenario para este año que te cambie, un crecimiento, no me acuerdo de cuándo mostrabas, o una recesión de menos 1,5 este año. Un escenario de 4 puntos, 3 y pico de puntos negativos, porque ahora el miércoles se dé esta situación o no sé en qué la justifica, después lo consultaré con Dante, que te repito, lo respeto mucho, para ver cómo hace para que estos meses le cambie tan fuerte la proyección a partir de un evento que no generaría ese impacto. Varias cosas que me gustaría aclarar. Primero, ¿cuál es el impacto? Primero, antes que nada, vos hablabas varias veces del default 2001, que si la gente entra, sale, no tiene nada que ver con el default de 2001 esto, pero nada. Yo no comparto la idea que decía Luis de que esto es un default. Digo, yo creo que esto no es tan livianamente denominarlo default, no me gusta, creo que es una cuestión técnica, vos mismo lo decís, es rebuscado, es raro, es inédito, punto tal que el instituto, el ISDA, el instituto que se encarga de determinar como el evento disparador de los seguros contra default que hay en el mercado financiero, no tiene claro en el caso de que se llegue a esto el miércoles cómo actuaría frente al caso argentino, a pesar de que Paul Singer es miembro del comité, con lo cual puede determinar, determinándolo si está comprado con seguros contra default. Acá hay una cuestión que es importante remarcar, que es el interés nacional que está defendiendo el gobierno a partir de no ir y no negociar estando vigente la cláusula Rufo. Y a mí me parece que hay algunas posturas que son por lo menos ingenuas. Por ejemplo, decir que Argentina advirtió al juez sobre la cláusula Rufo con un escrito. Todos saben que esa cláusula existe, cómo funciona y la conocen con detalle, y parte de la estrategia de empujar a la Argentina a negociar antes del 31 de diciembre, sabiendo que la cláusula está vigente, es parte de la estrategia que tenían montada para ir por algo mucho más grande. Lo dijimos, lo hablamos acá en algún momento, como pueden ser nuestros recursos estratégicos, porque estaríamos hablando de demandas contra el país por cientos de miles de millones de dólares. Entonces, pensar que Argentina alertó con un escrito a que el juez se avive que esa cláusula existe me parece por lo menos ingenuo, como también me parece ingenuo pensar que Argentina es el malo de la película porque en algunas declaraciones que hizo fue un poco duro con el juez, como si este juez o los fondos que están del otro lado fueran los buenos. Creo que acá hay un objetivo que es un enemigo común, que son estos fondos, que están repudiados a lo largo de todo el mundo, que todos sabemos cómo funcionan y cómo actúan, y que lo que hay que hacer es defender el interés nacional. Entonces no se puede tomar frente a esto posturas livianas, porque los costos pueden ser muy altos. Antes le preguntabas a Federico cuál es la postura del PRO. Yo recuerdo que el ingeniero Macri, cuando empezó todo esto, cuando la Corte decidió no tomarlo, una de las primeras declaraciones que hizo fue: Argentina tiene que ir, sentarse y hacer lo que el juez dice. Eso es de una irresponsabilidad absoluta, porque Argentina, si hubiera hecho eso, los pagos que se hubieran disparado después de eso implicarían más de la mitad de nuestras reservas internacionales de acá a fin de año. Si Argentina hiciera lo que dijo y hubiera ido con una propuesta para pagar con bonos, hubiera disparado la cláusula Rufo a futuro. Entonces es muy delicado lo que acá estamos hablando, no se puede analizar con esa liviandad, y creo que Argentina está defendiendo correctamente el interés nacional con un grado muy alto de responsabilidad. Si en el medio, porque el juez no otorga el stay, yo no descarto que el día de mañana en la reunión pueda llegar a ponerse, porque creo que es un escenario de default o de estas cosas que hablábamos recién, aceleración, cross default, que yo creo que nadie va a pedir, porque a nadie le sirve tirar abajo el proceso de reestructuración de la deuda argentina, porque no cobraría nadie básicamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de análisis liviano y entender que lo que se está defendiendo es algo muy, muy importante para la nación, que tiene que ver con nuestro futuro como país. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo, digamos, en esta idea de defensa del interés nacional, para mí la defensa correcta del interés nacional es de las grandes mayorías. Y las grandes mayorías consumen, invierten, se emplean en este país y demás. Y me parece que él dice: estoy totalmente en contra con los pronósticos de Dante. Nosotros creemos que hay cierto optimismo hacia adelante en el pronóstico. Él dice pesimismo. Déjame redondear. Entonces yo digo, si a mí me parece, si nosotros creemos que Argentina sufre, o la mayoría de los economistas que vos entrevistás acá, creemos, podemos estar todos equivocados y salvo él no, pero digamos, estamos todos equivocados salvo Agustín, pero suponete que nosotros no somos. Todos no, hay muchos. No, hay muy pocos que creen que Argentina va a salir indemne en materia de crecimiento, inflación, sí, y empleo, digamos, si Argentina va al default. Entonces yo lo que digo es, si el interés nacional es el interés de un gobierno, ok, vaya y pase. Ahora, si el interés nacional es el de las grandes mayorías que consumen, que invierten, que emplean, que se emplean en este país, claramente el default no le sirve a esas mayorías, porque el default significa más inflación,
más incertidumbre y menos crecimiento. Entonces yo digo, a mí me dicen, no podés defender el interés nacional defendiendo que Argentina cumpla un fallo. No me gusta el fallo, no me gustan los holdouts. Uno puede gustarte más o menos Elliot, pero la verdad es que ganaron un juicio. Entonces, no le gusta a nadie. No, pero después me gustaría que no le gusta a nadie. Los tipos que ganan guita con Elliot le gustan a Elliot. Agustín, está bien, bueno, ganar plata tampoco está mal. De esa forma, yo creo que sí. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Vos antes hablabas de la rural, 2 países, bueno, estos son los 2 países. Ganar plata de esa forma no está mal, yo creo que sí, está mal. No, ganar plata no está mal. Es como si estuviera mal que alguien ganar plata no está mal trabajando. Esa es mi visión, pero bueno, a nivel legal para ganar plata. Se hace en todas partes del mundo. Está bien, yo creo que esto que va a pasar ahora, porque vos cuando hablas del escenario macroeconómico decís default o no, te referís a la situación del miércoles. Yo creo que la situación del miércoles no cambia dramáticamente para nada el escenario argentino. Después, si querés, discutimos con tiempo el escenario de recesión en el que nos encontramos, la política que vamos a adoptar de acá en adelante para revertir esta situación, mejorar los niveles de ingreso, etcétera. Pero este evento del miércoles no cambia dramáticamente para nada. Y además, ¿por qué? Porque es un evento de carácter transitorio y se lo interpreta como de carácter transitorio. Vos hablás del valor del dólar, no mostraste, por ejemplo, el famoso contado con liqui o el dólar bolsa, que vale 10,60, no vale 13. Ese dólar a 13 que mostrás cuando hablas de dólar es el dólar ilegal, paralelo, que está manejado por un pequeño grupo de inversores que aprovechan esta situación para inflarlo y obtener ganancias. Por eso la brecha del 60 y pico %. En el otro es del 30% la brecha. ¿Y por qué del 30%? Porque el mercado financiero entiende que este evento transitorio que podría darse a partir del miércoles tiene resolución una vez vencida la cláusula Rufo. Argentina no desconoce ni se manifiesta de manera rebelde frente al fallo. No nos gusta el fallo, estamos de acuerdo, pero no hay rebeldía frente al fallo. Entonces, como se interpreta como de carácter transitorio, nadie va a estar dispuesto en el mercado financiero, por eso vale lo que vale estos tipos de cambios, a convalidar precios ridículamente altos para el dólar, ni ridículamente bajos para los precios de los activos como pueden ser los bonos. Eso es lo que vamos a vivir este tiempo. Entonces, no generemos escenarios apocalípticos porque terminamos siendo funcionales a estos fondos de afuera. Que alguien me explique por qué te puede cambiar la proyección de esa manera para los 4 o 5 meses. ¿Qué escenario apocalíptico que estás hablando? Es decir, no, si no arreglamos y el miércoles vamos a esta situación, en vez de 1% la economía cae 4%. ¿Por qué? No, en vez de menos 1,5 cae menos 3,5. ¿Cuál es la diferencia? Pero ¿cómo me explicás para hacer la proyección? Y lo que te estoy explicando es que Cristina hizo todos los deberes, pagó todos los costos políticos porque pensaba que iban a ingresar dólares. Como no van a ingresar dólares en los 5 meses de eso que vos me estás hablando es para el largo plazo. ¿Y para qué hizo todo esto Cristina? Sí, para transitar ese camino. Pero ese no entregó, arregló con el Club de París. Pero ese camino se va a transitar a más largo plazo. Entonces, si todo eso se te dilata 4 meses, 5 meses, obviamente hay que dar vuelta a la página con esto. Si la pudiéramos dar mañana, mejor. Si lo vamos a dar en enero, lo vamos a dar en enero. Un minuto, menos de un minuto. Agustín, reconozcamos que si el gobierno hizo todo el esfuerzo por construir esa expectativa de que iban a ingresar dólares, tenía alguna lógica. Pero, no lo hacía ese es el camino que hay que recorrer. Lo que yo te estoy diciendo es que se dilata 4 o 5 meses nada más, porque no se puede cometerle responsabilidad hasta enero de 2015, porque no se puede cometerle responsabilidad de cerrar un acuerdo antes. Y vamos a ver si no restablecen el stay, porque el otro escenario apocalíptico de tirar abajo la reestructuración de la deuda no le conviene a nadie. No, y que además sería lo sensato. A ver, sería lo sensato que Griesa restablezca... Lo sensato sería que Argentina presente una propuesta, digamos, ¿no? Griesa solo no lo va a hacer porque legalmente no tiene la facultad de hacerlo. Eso... Los fondos, si ponen un condicionamiento previo a Argentina, no lo van a lograr. Ahora, si los fondos creen que se les puede venir todo abajo, lo van a terminar. Correcto, es lo que decía antes. Pero los fondos van a ser si hay una propuesta o algo. Hasta ahora oficialmente han dicho eso. Lo quiero escuchar al doctor Zuleta Puseiro. Doctor Zuleta, ¿cómo anda? Gracias por venir. Discúlpenos que se nos quedamos con poquito tiempo, pero a ver, Cristina, en la bandera política de la lucha con los buitres, ¿acumula políticamente? ¿Trata de alguna manera pasar al frente en un escenario que la tiene en varios frentes a la defensiva? Lamento no ser tan pasional como mis compañeros de mesa. Hay que mirar esto objetivamente. El kirchnerismo con esto cumple 3 objetivos que son fundamentales, algo parecido a lo del 2009. En primer lugar, recupera la iniciativa política. Nadie tiene en el país un nivel de iniciativa política y esto es clave. Segundo lugar, acorrala a la oposición. La pone a la luz pública, la enfrenta en sus divisiones, evidencia sus insuficiencias, los discursos encontrados, la falta de alternativa, otro factor central. Y después es una política que polariza a la sociedad argentina. Es decir, 30, 30 y 30, bien, regular, mal, ¿no es cierto? Y ya había bajado al 21%, 18% los apoyos. En este momento están llegando nuevamente al 27-28%. ¿Quiénes cambian de posición? Los del medio, los regulares. Ha crecido los apoyos y han crecido los rechazos. Pero esa es la lógica en la cual no solo el kirchnerismo, la mayor parte de los gobiernos
actuales, no solo en América Latina, funcionan. Funcionan sobre la base de polarizaciones, de poner las cuestiones en términos como son realmente, términos terminales, importantes, de emergencia, acorralar a la oposición y sobre todo recuperar la iniciativa. El control de la iniciativa es una cuestión clave en un año en el cual el gobierno, después de la derrota del 2013, que fue una derrota sistémica, había perdido el control de la agenda, la capacidad para polarizar a la sociedad, había generado 10 candidatos con posibilidades presidenciales, hoy son 6, que crecen además todos y en situación de empate técnico. Con esto el gobierno trata de buscar esto. Esto lo hicieron todos los presidentes de América Latina en los últimos 25 años. Todos llegaron al 30, al 28. Llegó Lula, llegó Tabaré, llegó Bachelet, llegó casi todos los presidentes. Uribe llegó al 30. Recuperaron esto cuando convencieron a la sociedad, primero, que ese crecimiento en los apoyos no significa ventaja política, porque no hay ninguna ventaja política posible para Cristina Kirchner, como no sea gravitar en la elección de un candidato en el 2015. Y segundo, que esa actividad y esa posición tenía que ver con hacerse cargo de los problemas y no con buscar una ventaja política, que no era un riesgo para el sistema como tal, porque el sistema se resuelve en las elecciones del 2015. Zuleta, solo una pregunta. ¿Hasta dónde llega Cristina con esta estrategia? Porque también va a haber un costo económico. Puede ser marginal, como dice Datelis, puede ser más profundo, como dicen Sica o Luis Seco o Estucenep. Un costo económico pero no está en las manos de ella acá enero. Evitar ese costo. No un poquito más de recesión, un poquito más de presión sobre el dólar, va a haber. La economía argentina tiene una lógica, vamos a decir, de deterioro en las premisas fundamentales de su visión del desarrollo económico, que no la va a solucionar con actos políticos. Ellos saben que hay un costo, pero ¿quién es el que va a solucionar? ¿Cuál es la alternativa? ¿Quién nos va a explicar cómo hay que hacer? A ver, doctores, a ver, economistas, díganme, ¿cómo? Nadie va a decir nada. Se van a enfrentar, se van a dividir, se van a separar, pueden llegar a niveles incluso de desagregación o de centrifugación que eran inesperados. La oposición estaba a punto de ganar las elecciones. Hoy está todavía con muy cómoda situación, pero estas cosas se pueden romper. Se rompieron, recuerden ustedes, en 2009. Cristina, vamos a decir, demolió a la oposición con propuestas que eran imposibles de aceptar, el matrimonio entre iguales, la ley de medios, puso una agenda que dejó a la oposición muy desnuda frente a sus insuficiencias. Esto requiere mirarlo con mucha frialdad, porque uno no es que le guste o no le guste, así funcionan hoy los gobiernos en situaciones terminales, cuando han perdido el control de la iniciativa. El gobierno está perdiendo hoy 8 provincias, entre ellas todas las de los FEPI. Esto es a corto plazo, a mediano plazo, vamos a decir, una incógnita política que solo un proceso de esta naturaleza puede llegar a controlar. Gracias a todos por haber venido, gracias Estucenep, la verdad que muy interesante lo que plantearon y además muy interesante poder plantearlo así en este tono de diálogo entre todos. Nos vamos volando a una tanda y cuando volvamos un dato político clave para mañana de Diego Lleno. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cerro Bayo. Laboratorios Montserrat y Eclar,
la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. ¡Claro! Viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Ya llega Roberto García a la pantalla de Canal 26. Diego, mañana Moyano define el paro, la fecha del paro. Sí, mañana a las 11 de la mañana se reúne el Consejo Directivo de la CGT con Moyano a la cabeza. Se supone que sale la fecha porque ya lo vienen anunciando, va a ser la primera quincena de agosto y dijo Pablo Pichelli que mañana va a estar la fecha también. Quédense con Roberto García y La Mirada en Canal 26. Nosotros nos reencontramos mañana como siempre a las 9 de la noche en Plan M. Chau, pásenla bien.